Bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos en Proximidad de ASEDAS. Esta vez vamos a hablar de un tema prioritario para los supermercados y mayoristas que están en la asociación, que es la seguridad alimentaria. Y para ello contamos con la presencia de la directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición de España, Ana López Santa Cruz. Hola Ana, bienvenida. Buenos días y bienvenida y gracias por invitarnos a esta jornada. Gracias Ana. Bueno, pues Ana es licenciada en farmacia, lleva muchísimos años ya como funcionaria en distintos departamentos de la administración pública. En la propia agencia llevas muchísimos años. Sí, ¿no? Y también en el Ministerio de, en Agricultura, tanto aquí en Madrid como en otros departamentos. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta, Ana, es ¿qué es la seguridad alimentaria? Sobre todo para que lo entiendan, nuestros asociados que la viven día a día, pero también nuestros clientes, los consumidores. La seguridad alimentaria, tenemos una definición global a nivel mundial, que es la de FAO, que es facilitar el acceso físico y económico a alimentos seguros y saludables y nutritivos a toda la población, para cubrir las necesidades. Y esa es una definición muy amplia. Pero en el ámbito en el que nos movemos, concretamente en la Unión Europea y aquí en España también, es el concepto de inocuidad alimentaria. Es decir, no tanto, por lo menos es el trabajo de ASAN, como digo, y nuestro ámbito de seguridad alimentaria es no tanto el acceso a esos alimentos, sino el que sean alimentos seguros. No obstante, el concepto de seguridad alimentaria ha ido evolucionando a lo largo de los años, de la mano de la evolución de la sociedad también, de la tecnología y de la sociedad. Claro. Y entonces, a principio, se entendía la seguridad alimentaria, como digo, acceso a alimentos, poder comer. Sí. Y después, cuando ya ese paso está suplido, nuestro ámbito ya está, dimos un paso más, que es que esos alimentos sean seguros, que no enfermemos a través de su consumo, y de ahí se ha pasado a criterios más exigentes que ha ido demandando la sociedad, es decir, ya que sean nutritivos y saludables, y finalmente ya no solo eso, sino además que sean sostenibles, su producción sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Claro. Y todo eso ha ido modificando el concepto de seguridad alimentaria. Pero hay que decir que en ASAN, dentro de esa evolución, nos circunscribimos a seguridad alimentaria como inocuidad alimentaria, como inocuidad, que los alimentos sean seguros, que no enfermemos, ese es nuestro principal fin. Y luego el tema de nutritivos y saludables, que es la segunda pata de la agencia, la de nutrición. Ese es nuestro marco. Claro, por eso, los tres objetivos fundamentales de la agencia son los que tú acabas de decir. Seguridad alimentaria como inocuidad, que es un término que se utiliza poco, pero que cada vez es verdad que en los foros de seguridad alimentaria es el que se utiliza. Nutrición, tenéis un papel fundamental en prevención y luego te preguntaré sobre ello, en prevención de la obesidad, que es uno de nuestros grandes males actuales, y referente en situación de crisis. Nada más y nada menos. Y todo esto, ¿cómo lo hacéis? Porque ASEDAS, nosotros somos miembros de vuestro consejo consultivo, donde también están consumidores y otras entidades sociales y representativas. ¿Cómo es ese diálogo? ¿Cómo trabajáis vosotros con toda esta cantidad de interlocutores que tenéis? Bueno, sin duda hay mucho diálogo, muchísimo, y con todas las partes, tanto el ámbito público como privado, como bien sabéis por vuestra asociación, y también con todas las administraciones públicas, de todos los ámbitos, regional, local y por supuesto de la Administración General del Estado. Y en concreto comentabas, el Consejo Consultivo es un órgano formal, dentro de la agencia en el que estáis participando. Es un órgano de asesoramiento a los órganos de gobierno de ASAN, por lo tanto es fundamental y está representada ahí toda la sociedad a través de, lógicamente, las asociaciones. Entonces tenemos, por un lado, representado en el Consejo Consultivo a las personas consumidoras, a la industria alimentaria, en todo su ámbito, incluidos vosotros, y también a la sociedad civil a través de los consejos, de colegios oficiales, de profesionales.
Y hemos reforzado mucho el papel del Consejo Consultivo en el último estatuto de AESAN, que es del año 2022, precisamente para dotar a este órgano de muchas más funciones y a la vez mayor número de reuniones al año. Y eso como órgano formal. Pero no obstante, y de forma paralela, nosotros, como bien sabes, además, tenemos una relación muy fluida, muy directa con todos vosotros en órganos, o sea, en el día a día, quiero decir, fuera de los órganos, además de los órganos formales que dirigen la agencia. Entonces, esa fluidez pues es desde, ya lo sabéis, correos, llamadas, o sea, que toda esa fluidez permite que entre todos, la parte, sobre todo la industria alimentaria y las administraciones públicas, en concreto coordinados por AESAN, podamos dar solidez a ese sistema de seguridad alimentaria conjuntamente. Porque es vivo, o sea, porque yo siempre digo, es que los alimentos son vivos, o sea, todos tenemos relación con ellos, y también están ministerios, o sea, también, claro, entonces, todos los que tienen relación. Hay muchos órganos de coordinación, en concreto conocéis el Consultivo, pero tenemos otros órganos de coordinación con las distintas administraciones, ya digo a nivel formal, donde por supuesto su voz y su voto están representados y dirige la seguridad alimentaria, dirige el trabajo de la agencia a todos los niveles de órganos de gobierno, como digo, pero luego hay órganos de asesoramiento, el comité científico, tenemos a la ciencia totalmente integrada en AESAN, a través del comité científico. Digamos que esos son muchos de los órganos colegiados, órganos de gobierno, que nos permiten asegurar todo ese sistema y coordinarnos bien de manera formal con todo, como digo, con todas las partes, todos los ministerios, todas las comunidades autónomas, el sector privado, en fin, todos esos canales que, como digo, es la parte formal, pero que diariamente, como bien sabes, tenemos muchísimos retos y surgen siempre, pues, ya no solo en el ámbito de alertas, que es un ámbito muy concreto al que te referías, sino incluso fuera del ámbito de alertas, en el día a día, es muy importante esa coordinación para cuando surge algún problema que no hay que ponerle el título de alerta, que es un incidente, vamos a llamarlo incidente, que puede surgir en cualquier momento, en una industria, ya sabes, y bueno, simplemente por comentar de forma general, todo este sistema de control de la seguridad alimentaria está muy reglamentado, por supuesto, y lo que se hace es planificar y ejecutar una serie de controles oficiales, que eso es diariamente, aunque no lo sepamos y no lo veamos, y como bien sabéis. Eso, aunque no lo sepa el consumidor y no lo debe saber, tampoco es necesario, información necesaria, para no tener mucho ruido, eso ocurre diariamente, se encuentra cualquier incidente en cualquier alimento, y se actúa desde las industrias, desde las asociaciones y desde la administración en coordinación. Por tanto, el fin es poner entre todos alimentos seguros en el mercado y evitar que un alimento pueda suponer un riesgo. Y en eso siempre vamos de la mano, desde que existe la agencia en 2001. Y al final lo que sale a alerta es muy pocos casos de todos los que diariamente hay como incidentes que gestionamos habitualmente y con el fin de proteger a los consumidores de los posibles riesgos que puedan estar en los alimentos. Claro, es algo, como tú dices, que no se ve, pero que ocurre todos los días, porque todos los días consumimos alimentos. Otra que tú ya lo has nombrado, otra de vuestras facetas más importante es la de prevención en nutrición y prevención de la obesidad, que además también colaboramos con vosotros, no solo nosotros, en el plan nacional, ¿no? Y la estrategia NAOS. ¿Cómo lo veis? ¿En qué situación estamos ahora? ¿Cuál es vuestro trabajo en estos momentos? Bueno, es una de las grandes prioridades de la agencia, como bien has señalado, que es el ámbito de la nutrición, de la alimentación saludable y sobre todo eso, actividad física, con el fin de prevenir la obesidad. Ese es uno de los grandes males que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad y concretamente en España. Claro, porque ya has superado además lo que tú habías comentado antes de seguridad alimentaria como accesibilidad a los alimentos. Ya son seguros, tenemos un sistema muy regulado. Pero ahora tenemos... Y que funciona. Y ahora ese plus de que sean saludables y nutritivos. Hay muchas líneas de trabajo en la agencia y realmente el pilar de la nutrición se incorporó dentro de la agencia en el año 2005. ¿Vale? Surgió como AESA. Hace 20 años.
ahora. Exactamente, llevamos 20 años con el pilar de la nutrición y cada año se le ha ido dando, lógicamente, como decíamos, evolucionando con la sociedad, cada vez más importancia a este pilar. Desde 2005 lo que tenemos implantado en España es la estrategia NAOS. La estrategia NAOS está enmarcada dentro de todas las líneas prioritarias en este ámbito de nutrición saludable y prevención de enfermedades no transmisibles como la obesidad y todas las que están asociadas. Hay líneas prioritarias marcadas por los organismos internacionales, en nuestro caso la OMS, y eso nos va marcando desde 2005 hacia dónde ir. Como digo, Estrategia NAOS es nuestro paraguas en el que nos basamos y ahí lo que hacemos es, en base a la evidencia científica y a los datos, que ahora hablaremos un poquito de datos y de evidencia, desarrollamos políticas para prevenir todas esas posibles enfermedades, sobre todo obesidad asociada después, como decía, a enfermedades no transmisibles. Y trabajamos, la estrategia NAOS es transversal, una estrategia transversal, y abarca todos los ámbitos de la sociedad, desde la familia, la edad temprana, los colegios, todo, hospitales, y lo que hace es eso, promover esa nutrición saludable, actividad física, fomento de la actividad física y prevenir, como decía, obesidad y esas enfermedades. Pero dentro de la estrategia NAOS hay muchas líneas concretas que se han venido desarrollando, ya has comentado una, que es el plan de reformulación de alimentos, que además habéis sido un éxito de colaboración del ámbito privado, de las empresas privadas con la administración. Sí, que además se dio mucha visibilidad, pero es verdad que lleva detrás un trabajo muy profundo para que además el consumidor no se entere, pero que se está reformulando los productos para que sean más saludables. Saludables, efectivamente. Las cifras son alrededor de 3.000 productos en el plan que son muchísimos, unos 3.000 productos de la cesta habitual se han ido reformulando y se consiguió reformular en el tiempo establecido en ese primer plan de reformulación de alimentos y bebidas. O sea que un ejemplo concreto también es el pan, la reducción de sal en el pan, ya había una normativa y que el consumidor no se ha enterado, digamos, porque ha sido una reducción muy progresiva del contenido de sal en el pan y que al final se ha conseguido, como digo, sin percibirlo el consumidor, pero que eso tiene un impacto tremendo de salud, en la salud en general, ya por no hablar de enfermedades cardiovasculares, en el caso de la sal, no solo el tema de la obesidad. Por lo tanto, hay otro, y en concreto, bueno, luego hablaremos de datos, pero en concreto ha habido un hito, bueno, hay muchos más trabajos, pero ha habido un hito muy importante de la semana pasada precisamente, estoy ahí en contexto temporal, ha habido un hito muy importante recientemente que ha sido la publicación del Real Decreto de comedores escolares saludables y sostenibles. Justo. Claro, porque es lo que vosotros decís, hay que incidir en muchos ámbitos, entonces, en los alimentos, por una parte, en las familias, en la escuela, también hace falta, no hay una sola causa en lo que es la prevención de la obesidad, hay varias y tenemos entonces datos bastante alarmantes. La obesidad, sin duda, es un tema, la causa es multifactorial y hay que atacarla o prevenirla desde diferentes ámbitos. Entonces, el ámbito de ASA, como digo, es a través de alimentación saludable y ejercicio físico. Pero esos datos alarmantes, que además ha sido una de las cosas que ha apoyado e impulsado este Real Decreto finalmente, que hemos conseguido, es los datos del estudio Aladino, ¿vale? Que el estudio Aladino, ¿cuántos años lleváis haciendo el estudio Aladino? ¿Ya? Pues 10 o bueno, más de 10 años. 5 ediciones, la anterior fue los datos de 2010, el estudio en 2019 y el último en 2023. Y está basado en niños y adolescentes. Es vigilancia, actividad de alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad relacionada con el estado nutricional de la población de 6 a 9 años. De 6 a 9 años. De 6 a 9 años. Nos encantaría tener más, pero hay que acotarlo y no tenemos recursos para abordarlo en más etapas. Pero nos vale como una foto transversal y sobre todo también longitudinal, aunque no sea la misma cohorte, pero sí se hacen fotos transversales cada 5 años aproximadamente, la anterior, como digo, 2019, la de ahora, la última, 2023, y se ve esa evolución de las tasas de obesidad relacionadas con muchos factores. Entonces, por ejemplo, en la última, desde 2019 al 2023, en 5 años, hemos visto que el exceso de peso
en esta población infantil, exceso de peso, ha disminuido en 5 años, en general, 4,5 puntos. O sea que no es mucho, pero ya es significativo. Va hacia abajo, o sea, está disminuyendo. Pero, no obstante, lo alarmante es que eso ha pasado como media general. Pero analizando los datos del estudio Aladino, además se pueden comprobar, están publicados en nuestra web, analizando los datos del estudio Aladino por renta, por ejemplo, con determinados factores, pero por renta de las familias, está muy claro, asociado, ese descenso ha sido muy claro en familias de rentas altas. En el estudio está clasificado más de 33.000 euros anuales. Y en el caso de las rentas bajas, menos de 18.000 están estipuladas. En ese caso, no solo no ha disminuido las tasas de exceso de peso, sino que se han mantenido y en algún caso hay un ligero ascenso. Por lo tanto, lo que nos dicen los datos, la evidencia científica, es que hay una clara asociación de la obesidad con, digamos, las familias más vulnerables, que luego hay que estudiar los distintos factores, pero hay una clara asociación, evidencia científica de que eso es así. Claro, y por eso el Real Decreto se ha utilizado como un elemento, digamos, de equidad social, de conseguir, y eso es lo que pretende. Hasta ahora, en los colegios de toda España, en las comunidades autónomas, sabéis que en esos controles oficiales que hacen a los alimentos, pues vimos la necesidad, de forma coordinada en ALSAN, hace 10 años ahora, la necesidad, algo menos de 10 años, vimos la necesidad de incorporar un programa específico para que los inspectores de sanidad de las comunidades autónomas fueran a los colegios, ¿vale? Esto hará como 3-4 años, no lleva 5. Están yendo y de forma voluntaria, con unos criterios consensuados entre todas las comunidades autónomas, tanto a nivel nutricional como a nivel educativo, se iba y hay evidencias de esos datos de cómo eran los comedores escolares, como ha sido hasta ahora, y qué tipo de alimentos se proporcionaban a los niños, menús, etc. Bueno, pues ese informe del año, el último está publicado, el 2023, es el informe del Plan Anual de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, nos arroja, y está publicado también en nuestra web, los datos de esas, digamos, inspecciones que no eran obligatorias. Quiero decir, no era obligatorio el cumplimiento de esos criterios, eran recomendados. Pero aún así, aun siendo recomendaciones, se han ido tomando datos de cuánta verdura a la semana se daba en los menús, cuánto pescado, en base a esos criterios. Y lo que se ha recogido es que hay muchísimos incumplimientos en los años anteriores de esos criterios nutricionales en los colegios. Es decir, que, por ejemplo, que las máquinas de vending se venden productos que superan por mucho las calorías o los criterios de grasa, sal y azúcar recomendados por la OMS por porción en las máquinas de vending en coles y en cafeterías. O que, por ejemplo, creo que un 7% de los colegios no dan pescado, que son unos 1.200 coles. Hay evidencia de que no dan pescado en su menú semanal, cuando la recomendación es en el menú escolar entre 1 y 3 raciones. Todo eso se han recogido, esas evidencias de incumplimientos que no llevaban ningún porque no era obligatorio, claro, vamos, era recomendación. Era una recomendación, pero se han visto, hay evidencia de muchos incumplimientos. Eso asociado a las altas tasas de obesidad y sobre todo asociadas a determinadas situaciones vulnerables, nos ha ayudado a consensuar a nivel nacional este Real Decreto, donde por primera vez esos criterios a partir de ahora van a ser obligatorios. Es decir, ya no queda a criterio voluntario de un colegio decidir si lo cumple o no lo cumple. Ahora va a haber infracciones tipificadas y sanciones que tendrán en cuenta las comunidades autónomas. Y además, si volvemos a poner el foco en el estudio Aladino, de 6 a 9 años, es una edad que suelen hacer la comida principal en el colegio y con lo cual serán 5 comidas a la semana que aseguraremos que sean saludables, nutritivas y que todos tengan acceso a esa comida que en algunas familias hemos visto que incluso es la única comida completa o saludable que hacen en el día. Y luego también incidir en la comunicación, ¿no? En que vivimos en un país donde la fruta y la verdura es económica, accesible, y que, bueno, pues a lo mejor una pieza de fruta, un plátano, una manzana, o sea, un poco también revolver estas teorías de nutrición y demás, pues a lo mejor
tomar eso también se va a poder ayudar, porque también tenéis mecanismos de comunicación que está al alcance de todos. Totalmente, bueno. Pero no solo de comunicación, el Real Decreto también incluye todo eso, de forma obligatoria, es decir, que es lo positivo. A partir de ahora, por eso es muy positivo el impacto de este Real Decreto, porque va a ser obligatorio dar 4 días a la semana fruta y verdura de temporada. Eso está escrito. Claro, son pautas de consumo, porque bueno, nosotros es verdad que decimos que los alimentos hay que basar también en el consumo, ¿no? En las tomas que tomas. O sea, no pasa nada porque determinados días, un día o dos, te tomes determinados alimentos calóricos, pero sí que la frecuencia de consumo es muy importante, y también incidís en eso, en este Real Decreto, que es tan importante para ese enfoque que tenéis multidisciplinar, que es un claro. De hecho, eso ha gozado con mucho consenso. Llevábamos 4 años trabajando en él y por fin se ha conseguido ese consenso. Pues, entonces se establecen, por ejemplo, fruta, es bueno para todos. Pensemos además que la obesidad se previene cuanto antes mejor, es decir, en la edad temprana, y cuanto más jóvenes se van creando hábitos alimenticios. No solo estás alimentando bien a los niños o enseñándoles a tener una buena alimentación, sino que además se crean esos hábitos. La escuela además es un elemento educativo, no solo nutricional, ¿no? El comedor escolar, quiero decir. Es educativo y los niños aprenden a comer y a ser, es un elemento igualador, porque además luego lo llevan a las familias. Entonces, al final el impacto de esta medida entendemos que será muy grande, y como digo, nutricionalmente y a nivel también de sostenibilidad. Porque, por ejemplo, se han incluido, como decía, un 45% de la fruta y la verdura que se ve en los menús escolares tiene que ser de temporada. Por lo tanto, estamos hablando de proximidad. Si es de temporada, está asociada a proximidad. Y un 5% de los productos que se ven en el menú escolar tiene que ser ecológico, de producción ecológica. Por tanto, estamos yendo más allá de lo nutricional, de todas esas frecuencias de consumo obligatorias según la OMS y las recomendaciones de consumo de ASAN, saludables y sostenibles, sino además apostando también un poquito por esa sostenibilidad que decíamos y apoyando a la producción primaria de alimentos, de ganaderos, agricultores e incluso pesca, porque ayudando. Además la pesca, bueno, en este caso, como decía, hay muchos coles que tenemos evidencia que no lo han pescado, y aquí es obligatorio que al menos se dé una ración por semana. Eso ha sido una revolución con este Real Decreto también, y esperemos que se cumpla, porque ya habiendo un control y digamos una supervisión sistemática y una inspección, entendemos que los criterios se irán cumpliendo. Pues Ana, seguridad alimentaria, nutrición, y otro gran pilar de la agencia que nos afecta muchísimo a la distribución alimentaria son los envases. ¿Qué papel tenéis? Porque el mundo del envase está muy ligado a la alimentación. Para que todo esto ocurra, siempre hay un envase en sus diferentes características. ¿Qué papel jugáis vosotros? Porque parece que no tenéis nada que ver con el medio ambiente, con el envase, pero bueno, sabemos que sí, que tenéis un departamento enorme de grandes, diría yo que científicos, que trabajan en el envase. Sin duda, la agencia, el trabajo de la agencia se centra, como bien has dicho, porque materiales hay muchos, pero nosotros estamos centrados en los materiales en contacto con alimentos. Claro. Y eso es un mundo enorme y además un mundo muy complejo, pero como bien dices, tenemos expertos tanto en el ámbito del laboratorio como en el ámbito de la regulación, y eso, el ámbito científico en el laboratorio, por ejemplo. Bueno, que tú fuiste además directora del CNA, de alimentación, que es uno de los 2 laboratorios de la agencia, que está en Majadahonda, que es laboratorio de referencia en muchos ámbitos, y en concreto en el ámbito de materiales en contacto con alimentos. El CNA es laboratorio de referencia nacional, es decir, tiene una labor puntera. Referencia significa que estás a caballo entre la investigación y la rutina, es decir, la labor que tiene un laboratorio nacional de referencia. Y como digo, por centrarme ahora en materiales en contacto, pero el CNA es referencia nacional en otras 18 actividades más. O sea, nada más y nada menos. Muy importante.
En concreto lo que hace el LNR, que llamamos Laboratorio Nacional de Referencia, es primero estar en contacto con el correspondiente Laboratorio Europeo de Referencia, que también hace funciones similares, como digo, punteras. Entonces, entre ambos, en coordinación y trabajando en red, hay un LNR en cada país, en cada Estado miembro, al menos uno. Nosotros tenemos uno en España, CNA. Se trabaja en red para desarrollar nuevos métodos de análisis y, en concreto, en el ámbito de materiales en contacto con alimentos, es complejísimo el desarrollo de métodos de análisis. Por tanto, se trabaja desarrollando esos nuevos métodos con nuevos materiales y conseguir que esos métodos de análisis se armonicen entre todos los Estados miembros y la Comisión Europea. Eso es una labor, como digo, ingente y hace falta años de experiencia para llegar a ser puntero en ese ámbito. El CNA, que lleva muchos años y además la directora actual fue puntera en este ámbito como responsable de ese departamento de materiales en contacto, Juana Bustos, ha llevado a la cabeza ese ámbito y como digo, somos referencia no solo en materiales en contacto, no solo en España, también a nivel europeo, en el Consejo de Europa. De hecho, el año pasado hicimos aquí un evento del Consejo de Europa porque nos tienen como un gran referente en España en ese ámbito, en laboratorial, en materiales en contacto. Cuando desarrollamos todos esos métodos y los armonizamos, lo que hacemos es traspasarlos a los laboratorios de control oficial, que en España la mayoría pertenecen a comunidades autónomas. Y estos son los que dan soporte al control oficial, los que a diario reciben las muestras de los inspectores que están en la calle, que van a las industrias. Y de los envases también, o sea, ¿no? Claro, entonces ellos toman los alimentos, pero además los envases. Los envases. Entonces, cuando toman envases, lo mandan a sus laboratorios de control oficial que analicen envases. No todos los laboratorios de control oficial hoy por hoy analizan envases por la complejidad. Pero hay varios. Tenemos una red de unos 12, o sea, de esos laboratorios 12 analizan envases aproximadamente y esperemos que se vayan uniendo más porque requiere muchos recursos y, como decía, mucha experiencia de laboratorio. No vale, o sea, la experiencia no se gana en un año ni en dos. El poder analizar correctamente y de forma armonizada materiales en contacto con alimentos requiere una inversión importante de recursos personales y materiales y, como digo, acompañado de años de experiencia. Por lo tanto, no es común que haya muchos laboratorios, pero unos 12 en España es un buen soporte laboratorial en este ámbito. Y al mismo tiempo acabas de decir que sois referencia también en Europa. Yo, un poco por terminar este entramado jurídico de lo que son las normas de seguridad alimentaria, Europa es importantísima, las bases jurídicas son europeas, el 178, que no se ha modificado todavía desde hace más de 20 años. ¿Cómo trabajáis también con Europa? ¿Cómo lo hacéis? Tenemos, hasta ahora he hablado de la parte de laboratorio, que es compleja, pero luego hay una parte que tampoco es desdeñable, también tiene su complejidad, y es la regulatoria, como bien has dicho. Y esa parte tenemos un equipo muy especializado de profesionales excelentes también en la sede de ASAN en la calle Alcalá. Hay una unidad, un servicio dedicado a materiales en contacto con alimentos, ahí con David Merino a la cabeza y Juanma Delgado están ahí a la cabeza con todo este equipo. Lo que se hace desde la agencia es regular, trabajar de la mano con el resto de Estados miembros a través de una serie de grupos de trabajo en la Comisión Europea, en la Comisión Europea. Y hay un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a regulación de materiales en contacto con alimentos. Que ahora van a tener mucho trabajo, ¿eh? Claro, porque estamos inmersos en la estrategia europea del plástico para la economía circular y entonces, bueno, hay un reglamento... Y hay un nuevo reglamento de envases, hay muchos, o sea que vais a tener... Ahora está aplicado el plástico, la última modificación, pero vamos, envases hay de cualquier material, como bien sabéis, hay muchísimos y ahora estamos muy centrados en plástico y va a haber mucho trabajo en este ámbito con el nuevo reglamento. Pero vamos, el ámbito es amplísimo, como decía, materiales en contacto, madera, bambú, plástico, cristal, incluso nuevos materiales que se van creando y que hay que tener cuidado porque te pueden traer riesgos que ya estaban controlados en otros materiales. Exacto, los riesgos emergentes que llamáis también tenéis, que también controláis. Y hablando de riesgos emergentes, a ver, la agencia se fundó en el 2001. Antes estatuto al año siguiente. Exacto. Y bueno, en aquel momento estábamos con la crisis de las
vacas locas, ¿no? Más o menos. A lo largo de estas 2 décadas, lo que sí ha cambiado enormemente es la comunicación. Estamos con las redes sociales. Y bueno, las no crisis alimentarias provocan muchísima comunicación, ¿no? En redes sociales, en medios de comunicación, etcétera. ¿Cómo lo estáis viviendo? Porque vosotros sois referentes, sois los que más sabéis. Es un mundo nuevo, muy complicado, muy rápido además, y ¿qué podéis hacer? Ya un poco, porque es una nueva pata, una nueva pilar. Total. ¿No? La verdad es que sí, porque como bien decías, desde la creación de la agencia en 2001 y su ya puesta en marcha con el estatuto de 2002, eso, nos habíamos centrado en crear ese sistema, había que primero base a la regulación europea, crear esa regulación derivada, ponernos todos a trabajar, a coordinarnos de manera como digo, sistemática, intentar mejorar esa coordinación, porque como bien dices, todo venía, la creación de EFSA y de todas las agencias europeas de seguridad alimentaria, europeas, me refiero a los Estados miembros, incluida la ESAN, se crean pues eso, para evitar ese ruido que se causó y esa alarma social cuando la crisis de las vacas locas a finales de los años 90. Entonces, de repente nos dimos cuenta, los Estados miembros, que la cadena alimentaria no estaba controlada y que se nos había ido de las manos, y a eso había que acotarlo. Y de ahí, porque ya sabemos que en el año 2000 surgió el libro blanco de la seguridad alimentaria con toda esa reflexión de cómo lo vamos a hacer para tener esto controlado. Y a raíz de ahí surge el reglamento marco, que es nuestra constitución en seguridad alimentaria, que es el 178/2002, la Ley General Alimentaria. Muy bien hecho, porque de repente dijimos, esto tiene que estar regulado. Y a partir de ahí se crean todos los mecanismos de coordinación, se crea EFSA, se crean, como digo, las agencias nacionales de seguridad alimentaria, y empieza a funcionar el sistema. Estamos a punto de cumplir la agencia 25 años. Creo que, como decía antes, el sistema de seguridad alimentaria funciona. Es robusto, ha tardado en crearse y en engranar todas las piezas, pero ahora mismo esa parte, digamos, que funciona. Con sus pequeños incidentes, por supuesto, o fallos que se corrigen, se detectan. El sistema nos permite detectar fallos, corregirlos y quitarlos del mercado y funcionar perfectamente, proteger a los consumidores. Y eso se ha demostrado, y además hay evidencia a nivel mundial que tenemos una de las regiones con los alimentos más seguros del mundo. Vamos, de hecho somos de las regiones con mayor regulación en seguridad alimentaria, es lo que nos da ese soporte y nos permite esos alimentos más seguros del mundo, eso por supuesto. ¿Qué ocurre? Como bien dices, en la agencia ahora hemos dado un paso más, porque nos hemos dado cuenta, como dices, que ahora el problema es la comunicación, quieras que no. Los alimentos es algo que compramos, cocinamos, consumimos diariamente y nos preocupa a todos. Y es la base de nuestra alimentación y de nuestra vida, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y eso lleva a que sea un tema de gran interés a nivel comunicativo. Por tanto, en la agencia hemos dado un paso más. Bueno, no sé si sabes, y a mí esto, claro, me llena de satisfacción, porque yo hice la tesis en comunicación de riesgos alimentarios. No sabía, no, mira. De riesgos químicos concretamente, entonces yo desde mis inicios en la agencia siempre rogaba a mis jefes que había que mejorar el ámbito de la más transparencia, hace falta. Claro, llegar al consumidor. Entonces ahora, después de 24 años, tenemos mucha excelencia profesional en la casa, y deberíamos ser referente comunicativo, pero hasta ahora no lo hemos conseguido, porque hemos estado en otras tareas importantes también. Ahora hay que dar ese paso de ser referente comunicativo. Y aquí tenemos a Arantxa López con todo el equipo y sobre todo con esa visión doble de periodista y farmacéutica que tiene, que nos está ayudando a reforzar ese tercer pilar que necesitamos tanto, y es el de la comunicación de riesgos. Y como digo, que no solo es comunicar alertas, que también, sino realmente llegar a los consumidores en condiciones habituales y que entiendan y que nos conozcan y que sepan que somos referente de comunicación, de información veraz, rigurosa y actualizada, y que confíen en nosotros. Y esa vía solo llega reforzando la comunicación. Así que en ese sentido, en ese paso más que decía, acabamos de aprobar por primera vez en la historia de la agencia una estrategia de comunicación 2025-2027, con muchos hitos, con un cronograma, con muchas actividades,
entre las que destaca nuestra mayor presencia en medios de comunicación, y además algo que a mí pues eso me gusta y no tengo problema en hacerlo, lo cual es un buen momento para posicionar a la agencia a nivel comunicativo. A nivel de medios, de redes sociales, ya dejo caer por ahí que empezaremos a abrir canal de TikTok, en fin, tenemos ahí muchas ideas con un equipo fantástico y también, como digo, entrevistas, también nos está yendo mucho en redes sociales, en prensa escrita, en radio, en tele. Claro. Entonces, queremos llegar a ser ese referente comunicativo que hasta ahora no hemos podido serlo y que la gente realmente, cuando tenga dudas de qué puedo comer, qué no, duda en la etiqueta, duda en el origen, no tanto el origen del alimento, sino en la composición nutricional incluso. Nosotros tenemos una vía abierta para los ciudadanos, aparte de llegar a ellos por diferentes medios, ¿vale?, de divulgación que vamos a hacer y estamos en ello, tenemos también una vía en la que pueden cualquier ciudadano hacernos llegar una consulta y nosotros se la atendemos y le contestamos con rigor y con profesionalidad, o sea que queremos estar más cerca todavía de la ciudadanía para ayudarles a una buena elección de alimentos. Bueno, sabéis que podéis contar con Asedas en esa nueva comunicación. Lo vemos fundamental porque además en la alimentación siempre hay crisis cíclicas porque el riesgo cero no existe y cuando vienen esas crisis es verdad que el consumidor necesita certezas y vosotros las podéis dar con ese trabajo que hemos iniciado la entrevista de... Tenéis muchísimos foros donde estamos todos y ya para finalizar, Ana, 3 grandes retos que tenga la agencia. Bueno, yo creo que has hablado durante toda la entrevista de vuestros grandes retos, pero ya en modo titular, resumen los 3 o los que tú creas convenientes que tenéis ahora. Pues en tres titulares. Uno es mantener y reforzar todo ese sistema de seguridad alimentaria. Exacto, sí. Sabemos que funciona, pero no hay que olvidar que hay que mantenerlo y reforzarlo. Eso, por supuesto, ese es un gran reto y yo, vamos, lo tengo en la cabeza y con todo el equipo bien integrado ese reto. Y luego, eso es general para todo, pero dentro de la seguridad alimentaria están surgiendo algunos retos concretos que están dedicando, a lo que estamos dedicando a la agencia bastante atención porque vienen ahora fuertes. Sí. Y no hablo de alertas de comunicación, hay que dedicar esfuerzos y avanzar. Sí. Entonces, uno, por ejemplo, es el tema de la zoonosis. Hay un informe muy reciente de EFSA y el ECDC, las agencias europeas, donde se ha visto que hay un resurgimiento de algunas zoonosis, como son listeriosis en alimentos, listeria, campylobacter o salmonella. Entonces, eso además viene ligado a un grandísimo reto que es la secuenciación masiva, que antes era un futuro y ahora ya es un presente. A partir del año que viene hay que secuenciar todos los brotes alimentarios, obligatoriamente. Y llevamos, no a partir de ahora, sino llevamos ya años en la agencia, tanto a nivel laboratorial como a nivel central, desde la coordinación del control oficial, intentando crear un núcleo fuerte de secuenciación, porque es un trabajo que nos toca hacer. Secuenciación, nuevos contaminantes químicos, que hay algunos emergentes, otros reemergentes, porque va cambiando la forma de consumo, de producir alimentos y, bueno, pues desde el mundo científico hay que abordar esos retos y luego proteger a la población de esos contaminantes químicos a través de, principalmente, legislación, ¿no?, con ese establecimiento de límites máximos, pero también con recomendaciones de consumo generales a la población. Y ahí hay mucho trabajo que hacer, así que seguimos ahí avanzando. Y luego el tema de los complementos alimenticios, que nos preocupa mucho, porque no está armonizado ese ámbito. Tienes razón. Y cada vez consumimos más complementos alimenticios, en general la sociedad. Y hay mucho ruido y mucho desconocimiento. Y los canales de venta también. Por supuesto. Bueno. Entonces es algo en lo que estamos porque entendemos que hay preocupación social y nos corresponde como agencia abordar este tema. Bueno, Ana, yo creo que este diálogo de proximidad que tiene que terminar ya, pero te vamos a tener que volver a invitar porque esto es inmenso. Bueno, la verdad que es un trabajo apasionante el de la alimentación. Enhorabuena por lo que tienes, por ese equipo de técnicos que tienes en la agencia, que son estupendos, con un conocimiento, como has explicado tú, inmenso, en parte desconocido, pero yo creo que con este plan de comunicación os vais a abrir. Bueno, pues aquí terminamos este diálogo de proximidad de Asedas, dando las gracias a la directora ejecutiva de la
esta agencia que es un pilar básico para nosotros, para Sedas, para los supermercados y para el sector de la alimentación en su conjunto. Ana, muchísimas gracias. A vosotros, de verdad, por esta iniciativa y por elegir este tema tan importante para nosotros y darnos esta visibilidad.